Pero ¿qué sucede? Hay un chico en Brasil con una historia muy, muy triste y que no va a hablar con la primera comisión, pero que yo le digo que por favor hable con Ian Elliott. Finalmente convenzo a este chico para que hable con Ian Elliott. Hablan y este chico estaba en una situación muy precaria y muy urgente. Y yo conversando con este chico, él me dice, ok, o sea, Ian Elliott me ha dicho esto, y me manda un correo y me dice, Ian Elliott ha ordenado que se me atienda inmediatamente por lo urgente de su situación. Y van progresando las semanas y le digo a este chico cómo va, o sea, ya te atendieron, y lo tenían postergado al chico como 2 meses. Entonces, en un momento pido nuevamente reunirme con Ian Elliott y le enseño la grabación. Este chico me manda, tengo todo archivado o en su WhatsApp, y este chico me manda una grabación que yo se la enseño a Ian Elliott. No me la manda para Ian Elliott, sino sencillamente es un diálogo conmigo, con grabaciones, y me dice, hoy no han hecho nada conmigo, sigo acá, me he postrado por aquí, se me cae el techo de la casa, en fin, no han hecho nada conmigo. Entonces se la enseño a Ian Elliott, y Ian Elliott se enfurece, se pone rojo, se le salen los ojos y me dice, el sodalicio no está haciendo lo que yo le he pedido. Yo tengo, y esto lo digo tal cual, yo tengo una reputación que cuidar. Lo más conveniente es que yo haga un video, ¿okay?, deslindando responsabilidades, porque yo he pedido que a este chico lo atiendan hace 2 meses, hace 1 mes, etcétera. Me he convertido, y me lo dice así Ian Elliott, me he convertido en una víctima más del sodalicio. Entonces, estate tranquilo y espera que yo voy a sacar mi video, porque esto no puede ser. Ya me había dicho otras cosas, a otros amigos, otros exsodalites les dice, el sodalicio no es bueno para el mundo. A mí me dice, en la reunión anterior, me dice, yo creo que el sodalicio debe desaparecer, ¿okay? Al sodalicio lo deben, es la palabra en inglés, como que clausurar, o sea, ¿no? Entonces él me dice eso. Además de lo que ya dije, que al sodalicio solo le interesa la plata, que el sodalicio me dice, al sodalicio no le interesan las víctimas. Eso me dice Ian Elliott. ¿Okay? A mí me interesan las víctimas, al sodalicio no le interesan las víctimas. Y una semana después, 10 días después, ahí tengo las fechas, sale Ian Elliott con un video diciendo que ha encontrado una respuesta extraordinaria de parte de las autoridades sodalites, y que el proceso está yendo muy bien, y que no hagan caso a argumentos falsos de personas que quieren detener el proceso. Eso me lo dijo. Eso lo publicó Ian Elliott en 2 videos, todavía publica Ian Elliott. Saca una página, un fanpage en Facebook, y yo le digo, oye, tú me has dicho lo contrario. Publico en Facebook, yo en un momento digo, oye, esto es lo que me ha dicho Ian Elliott. Entonces, la única conclusión que para mí cabía es que este es un comportamiento similar al de la mafia, ¿no? O sea, sí, gracias, y vas a
y vas a decir otra cosa. Ian Elliott en un momento me manda un correo diciéndome, me manda a callar por correo, y yo le digo, oye, eres un mentiroso, ¿no? O sea, eres un mentiroso porque a mí me has dicho otras cosas acerca del sodalicio, me has dicho que te has convertido en una víctima del sodalicio, me has dicho que vas a sacar un video haciendo el deslinde entre tu responsabilidad y la que tiene el sodalicio, me has dicho que al sodalicio no le interesan las víctimas, pero a ti sí. Me has dicho que eres independiente, me lo decía 1000 veces, sí, una comisión de independientes. Entonces, y al final yo contactando con otros amigos de Independiente, o sea, siempre lo consultaba, sé de una reunión de un exodálite, que se reúne Ian Elliott y Carlos Neuschwander. Ian Elliott ya había mandado pagar un monto, y los tres en Skype, y Carlos Neuschwander le dice, no te vamos a pagar nada. Y Ian Elliott dice, y mi amigo le dice, oye Ian, pero tú ya habías mandado que me paguen esa cantidad. Y entre los tres decían, oye, pero no que eras independiente. No, sí soy independiente. Oye, pero si eres independiente y tú habías mandado pagar los $20,000, ¿por qué no los pagas? Y en fin, pero sí soy independiente, ¿no? Esa era su frase final. Entonces, la segunda comisión, esta de Ian Elliott, es un chiste. O sea, eran como además ellos mismos lo llegaron a decir, ellos eran juez y parte, ¿no es cierto? Ellos pagaban a Ian Elliott, y creo que de lo más revictimizante que hay en todo el proceso con las víctimas fue eso, darnos cuenta que la justicia en este caso era impartida por ellos mismos, ¿no? Con la primera comisión mandaron este tema que decía de las 6 recomendaciones. La primera era que Sandro Moroni pida perdón personalmente, esa no se cumplió. De ahí hay 3 temas de reparación económica, evidentemente ninguna de las 3 se cumplió. De ahí está el tema de la atención psicológica, y de ahí hay un tema más en las recomendaciones. Se cumplió lo que le digo de lo psicológico durante 2 años, porque ellos creen que está bien, no sé, alguna opinión científica tendrán, no conocida. Y de ahí, bueno, lo de Ian Elliott es eso, ¿no es cierto? O sea, yo sigo en stand-by como si no fuera una víctima. O sea, una víctima no tiene el derecho de demandar, ¿no? O sea... Y respecto al contenido del segundo informe, ¿qué valoración sería respecto a los hechos ahí narrados y la valoración propia de ese documento? En cuanto al contenido, lo que puedo decir es que es un contenido hecho a medida del sodalicio, y en que no aporta absolutamente nada nuevo, más allá de aporta una cosa nueva, que es decir que hay más victimarios y perpetradores que creo que están en el sodalicio, y lo otro es decir lo que el libro ya había dicho y lo que la otra conclusión ya había dicho, y lo que sí es nuevo es cuidar las espaldas de Eduardo Regal y de Jaime Bertel. Luego, por el resto, es Colón, ¿no es cierto? O sea, descubrieron que Virgilio Levalli, descubrieron que bueno, eso también es nuevo, ¿no? Daniel Murguía es inocente, ¿no? Pero descubrieron que Figari, Doig, Levalli y Daniels eran 4 abusadores, que ya se sabía durante mucho tiempo. Así que ese informe no tiene ninguna validez. Y como digo, si las personas, por lógica común, si las personas que han hecho ese informe son asalariadas, han sido pagadas por el sodalicio, evidentemente siempre se va a pensar que es, oye, ahí en ese informe va a estar lo que el sodalicio quiere que salga, ¿no? Entonces,
nada, ¿no? Para mí ese informe y en general esa comisión debería ser anulada. Si es que, si me hacen la pregunta de qué se podría hacer, debería ser anulada. Retomando los procesos vaticanos, actualmente hay 4 denuncias canónicas contra Luis Fernando Figari que vienen desde el 2011. ¿Tiene algún detalle actual de cómo van estos procesos? No tengo idea de verdad, o sea, al detalle, ¿no? Porque los procesos vaticanos, creo que si hay alguna otra cosa más revictimizante que haber escuchado a Ian Elliott, es los procesos vaticanos, en donde sencillamente pues en algún momento dicen que Figari le van a sustentar a Figari con una vida decorosa, ¿no es cierto? El sodalicio tiene que hacer eso, en donde acusan a la prensa de malinformar con respecto a estos procesos. Llegan a decir que las acusaciones o las demandas no estuvieron bien hechas o no llegaron a tiempo o nunca les llegaron. Yo conversé vamos a ponerlo dentro de este esquema pues de Monseñor Tobin, ¿no? Conversé con Monseñor Tobin y me dice que es enviado papal. Conversé a mi pedido, no es que me llamaron nada, y le digo, Monseñor Tobin, ¿cuándo va a conversar con las víctimas? No te preocupes, esto es dentro de un proceso de conversar con las víctimas. Y a las 2 semanas, 3 semanas, Monseñor Tobin saca un video diciendo de que todo está ok con el sodalicio, que van para adelante, que ha encontrado muy buena receptividad. Yo le mando el video a Monseñor Tobin y le digo, Monseñor Tobin, ¿y las víctimas? Y Monseñor Tobin me responde y me dice, esto es inaceptable, me dice, esto es inaceptable. Oscar, voy a encontrar justicia para ustedes. O sea, lo que era inaceptable era la edición que le habían hecho, ¿no? Entonces, yo calculo, ¿no? Entonces, me expresó su molestia. Entonces, lo que viene, lo vaticano, o lo que venga del Vaticano ahorita es un chiste, ¿no? Es una tontería grandísima. Creo que de verdad no creo que ni vale la pena, digamos, detenernos ahí porque es revictimizante. Respecto a la participación del señor Alessandro Moroni y Fernando Vidal en la comisión, usted ya ha señalado algunos elementos, pero quería preguntarle si tenía alguna valoración adicional o hacer alguna precisión o rectificación de lo ahí expresado. Sí, lo que más me impresionó fue la capacidad de mentir, porque sí, son personas que yo he conocido, en su momento las valoré, pero a la hora que las escucho, sencillamente pienso que tienen un deseo manifiesto de tergiversar los hechos, de decir medias verdades, de encubrir, de no responder a las víctimas, de inventarse cosas. Entonces, sí, me quedé preocupado porque esas son las personas que supuestamente están garantizando que obras que tienen con niños, con jóvenes o con personas son correctas. Y yo no puedo confiar, o yo le preguntaría a cualquier padre de familia si puede confiar en alguien que miente tan descaradamente en público. Las intervenciones de estas dos personas fueron largas. Hay muchísimas cosas que yo veo
y vi que eran mentiras. Y quería mencionar algunas de ellas para que la gente se dé cuenta y si es posible, en algún momento, pues, como esto es público y en algún momento el material va a estar y se va a poder editar, quisiera que esto salga para la gente, ¿no es cierto?, que está cercana a ellos, incluyendo a los sodalites. Yo lo primero que pienso es poder enunciar que hay cosas en las que podemos o no podemos estar de acuerdo sin necesidad que uno o el otro sea un mentiroso, ¿no es cierto? Yo puedo decir que el sodalicio, yo creo que el sodalicio es una asociación ilícita para delinquir, y ellos me pueden decir que no, yo no estoy mintiendo y ellos tampoco. Puedo decir que en el sodalicio han encubierto, ¿no?, a personas, y ellos me pueden decir que no. En todo caso hay opinión subjetiva, ¿no? Hay distintas aproximaciones de un mismo hecho. Ellos dicen ser parte de la iglesia y muchos decimos que son una secta. Ellos dicen o se refieren a rigores de la formación y otros nos referimos a abuso de autoridad y daños físicos y psicológicos. Ninguno de los dos, no hay intención de mentir de ninguno de los dos. Tal vez ellos estén defendiendo, hay aproximaciones, ¿no? Ellos dicen demostrar que no han encubierto y otros decimos que son encubridores. Decimos unos que lavan el cerebro, que manipulan, que fueron racistas y clasistas, y ellos dicen que hacen apostolado universal y que respetan la libertad de todos los jóvenes. Estamos hablando de temas, de posturas que muy probablemente ni ellos ni los que pensamos lo contrario van a cambiar. Y cada uno le dirá ciego al otro, pero igual nada cambiará. Sin embargo, yo sí quisiera hablar de hechos que son o no son, o son ciertos o son falsos. Y quiero enumerar unos cuantos para poder generar, ahora sí, digamos, algún tipo de, no sé si de controversia, pero para que la gente que está vinculada a ellos diga, oye, acá alguien me está mintiendo, ¿ok? Y pediría, si es que la investigación a veces puede contener preguntas tan sencillas, ¿no? Como, oye, ¿esto pasó o no pasó? Si dicen que no pasó, pero sí pasó, están mintiendo. Ya mencioné el tema, por ejemplo, de la renuncia de Figari. O es por temas de salud, o es porque Eduardo Regal es un santo varón que enfrentó los rigores de Figari. No, y hay una declaración en la fiscalía, y hay un informe hecho para que lo lean muchas personas. Entonces, o es uno o es otro. Les pido a los sodalites o a los MBCistas, la gente vinculada, que exijan saber la verdad. En el minuto 3 de un video, digamos, en donde Fernando Vidal habla sobre Figari, menciona algo así, tal vez lo tengo acá, menciona que Luis Figari es una persona interesante. Quiero recurrir a ese video. Realmente, por problemáticas que ha habido de las más diversas, es un tema que le he sido profundizando. Propio carisma o inquietud que los miembros del instituto querían vivir y seguir. No sé si fui claro o algo que puede complementar, Fernando. A ver, respondiendo puntualmente a la pregunta si eso nos suscitó alguna reflexión, por supuesto. Y yo diría
en cierta forma incipiente antes inclusive del descubrimiento de estos hechos, porque por lo que ya hemos relatado, por el mismo carácter autoritario, qué sé yo, pues no era un modelo. Ok, Figari no era un modelo. Uno puede decir, pues, San Ignacio para los jesuitas, ¿no? No era claro que Figari no podía ser un modelo como San Ignacio para los jesuitas, ¿no? No era, él dice que no era Figari un modelo para el sodalicio. Inclusive con esa admiración y todo por el cargo, el lugar que ocupaba, y bueno, algunas cosas era una persona inteligente, tenía unas reflexiones interesantes, pero modelo de vida. Era inteligente, tenía algunas reflexiones interesantes, pero modelo de vida nunca fue considerado. Y me remito a el informe que hace Ian Elliot con el aval de Alessandro Moroni, superior del sodalicio, y en el informe dice lo siguiente sobre Luis Fernando. Dice: a medida que el SCB fue creciendo en tamaño, también fue creciendo la reputación de Figari como un hombre altamente espiritual, intelectual y carismático. A lo largo de los años, Figari influenció e inspiró a muchos hombres jóvenes a unirse al SCB y seguir su visión para construir una milicia de soldados de Dios y proteger el cristianismo a través de la disciplina personal, la oración, el apostolado, las buenas obras y la vida comunitaria. Figari usó su posición de liderazgo para tener un control y dirección autoritaria sobre la mayoría de los sodálites. Era la persona más poderosa en la organización y muchos creían que sus palabras y directrices provenían directamente de Dios. Los atributos personales y la autoridad de Figari dieron forma a un entorno en el cual los jóvenes confiaban en él como ser humano, al igual que como una figura espiritual y paternal. Mi pregunta a los sodálites es: ¿a quién le creo? Le creo a Fernando Vidal, sodálite, que ahora dice que Figari no es ningún modelo, nunca representó ningún modelo, o le creo a Alessandro Moroni, que firma este informe, avala este informe de Ian Elliot, y que dice que era la persona más poderosa y muchos creían que sus palabras y directrices provenían directamente de Dios, refiriéndose al sodalicio. Alguien está mintiendo, pero es muy riesgoso, porque ¿cómo yo le voy a confiar la vida de mi hijo, de mi hija, a una institución cuya autoridad está mintiendo para todos? ¿Cómo podemos, a quién le creo? A quien me dice que Figari no era un modelo, y ahí yo le diría, incluso con algo de indignación, que se exprese las personas del movimiento de Vida Cristiana que llevan 30 años, 40 años o 30 o 20 años adheridas a una supuesta espiritualidad o a un camino de santidad, que supuestamente esa es la aprobación que recibe el sodalicio. Fernando Vidal está diciendo que nunca nadie vio como modelo a Figari. Yo he estado en conversaciones con sodálites en donde decían que probablemente Luis Fernando Figari era más grande que San Ignacio de Loyola, sino que, digamos, y eso lo dijo Enrique Elías Dupuy en un almuerzo en la comunidad Nuestra Señora de la Caridad, en Mayorazgo.
Evidentemente nadie salió a contradecirlo. Probablemente muchos lo creían. Pero llegar a decir o llegar a mentir de esa manera, decir que Figari no era modelo, o que a Figari tenía algunas cosas interesantes, creo que es un tema moral bastante complicado. En las declaraciones a la Fiscalía, Óscar Tokumura, estas declaraciones fueron colgadas por alguien y nos fueron remitidos, se nos remitió el link a varias personas de manera anónima. En las declaraciones a la Fiscalía, Óscar Tokumura dice lo siguiente: un segundo, por favor. Le preguntan a Óscar Tokumura: indique usted qué tipo de régimen alimenticio recibían cuando estaban en el centro de formación. Dice que había una cocinera que cocinaba de lunes a sábado y en las mañanas siempre había algo de fruta, jugo de fruta, leche con café, Milo, se comían 5 panes por cabeza en promedio, ello debido al desgaste físico realizado. En el almuerzo había una entrada, una ensalada, causa o palta rellena. El segundo era menestra, un guiso y arroz, siendo que de beber siempre había agua y de postre había fruta. En la cena se trataba de que haya una proteína, pollo, pescado, y de postre siempre un postre casero como gelatina, y antes de acostarnos siempre había galletas, yogurt o algo dulce para luego irnos a dormir. Los fines de semana, los sábados había ceviche de toyo en el almuerzo y en la noche era una comida un poco mejor que en la semana. Los domingos había turnos de cocina por equipos de los mismos que estaban formándose. Preguntado, diga, indique usted cuál era el horario en el que despertaban y hacían ejercicio e iban a dormir en el centro de formación de San Bartolo. Que nos despertábamos a las 7 de la mañana, calentábamos y hacíamos ejercicio hasta las 7:45. Y nadábamos una vez entre ida y vuelta hasta el Peñón, 430 metros aproximadamente, con una duración de 12 minutos. Luego de ello se rezaba y 15 minutos y se tomaba desayuno. Luego existían distintas actividades espirituales, rezar, lectura bíblica, el rosario, y luego a las 12:30 m se hacía solo calentamiento y natación, para luego almorzar a la 1:30 p.m. En ocasiones la hora de ejercicio se reemplazaba por fulbito. Después del almuerzo hasta las 4 p.m. había un tiempo de descanso o siesta. En la tarde había tiempo de lectura, eligiendo yo mis propios libros: literatura, teología y filosofía e historia. O sea, los sanbartolinos elegían sus propios libros. A las 7:30 era la comida y entre 8 a 10:30 p.m. era tiempo libre para ir a conversar, pasear o terminar las cosas que faltaban en el día. A las 10:30 de la noche era la última oración del día de 5 minutos y luego 45 minutos para charlar, comer bocaditos. Finalmente nos íbamos a dormir a las 11:15 u 11:30 p.m. Sobre los ejercicios anaeróbicos, correr, ya precisé anteriormente. Quiero leer nosotros, entre algunos exodálites, tenemos un grupo. Y cuando se publicó el horario de San Bartolo puesto por Óscar Tokumura, hubo un chico que lo publica además en la página del sodalicio y se lo borran, pero de ahí lo publica solo entre nosotros.
Y dice así: había un horario, hablo de mi época con Tokomura, de formación para todos. 6 a.m., ejercicio en Nuestra Señora del Mar. Si llegabas tarde, castigo, sin desayuno u otro castigo. Por lo tanto, la hora de despertarse era antes de las 6 a.m. Ojo que hablo en los años con Tokomura. Nos acostábamos nunca antes de las 12, normalmente algunos antes de la 1. La época que solo nadé una isla, que Tokomura dice que solo se nadaba una isla, la época que solo nadé una isla fue la primera semana, empezando San Bartolo. El resto, 2, 4, 6 islas. ¿De qué dependía? De si te gustaba nadar o no. Esto es en Sorna, ¿no? Se hacía ejercicios fuertes en la mañana y al mediodía, y en metas, tiempo del cumpleaños y aniversario del PP, del profeso perpetuo del pederasta, podíamos amanecernos, refiriéndose a Figari, ¿no? Podíamos amanecernos haciendo varias actividades. Yo caí dormido más de una vez en el patio, muerto de sueño, con la llovizna encima. Algunos sodálites de mi promoción, que todavía siguen dentro, me acompañaron más de una vez a dormir en el patio, en el suelo, muertos de sueño. Sin hablar de las metas, que eso es capítulo aparte. Todos los días del año, todos, teníamos que hacer la visita al Santísimo Sacramento expuesto en la capilla. Para esto, al despertar en la madrugada, tenías que pasar por la ducha fría antes de entrar a la capilla,